Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches. Espero que estén muy bien y que estén teniendo un buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de las infecciones de vías urinarias, pero en el paciente geriátrico, es decir, en los ancianitos, porque es muy distinto un ancianito a un niño, ¿ok? Entonces, en este aspecto vamos a ver estas infecciones y bueno, comenzamos con el tema. Primero que nada, hay que saber que las infecciones de vías urinarias son la infección más frecuente del adulto mayor. ¿Ok? Es la más frecuente en el ámbito comunitario eh, y en el intrahospitalario al final de cuentas. Sobre todo con estas complicaciones que se pueden llegar a presentar. En cuanto a la infección intrahospitalaria nosocomial, es la que más comúnmente se adquiere y su morbimortalidad es muy elevada debido a las complicaciones diagnósticas que en muchas ocasiones se llegan a presentar. Por eso es importante el reconocimiento constante pues, de los signos y síntomas de la misma. Además de que es muy común que exista un proceso que se llama la bacteriemia secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que pues básicamente se ve como una complicación de una enfermedad previa que tuvieron los adultos y que hoy en día pues se manifiesta como esta infección de vías urinarias. ¿Y cómo se puede observar? Pues con el antecedente al final de cuentas, ¿ok? Es una enfermedad que presenta interacciones complejas, interacciones complicadas, es decir, puede llegar a tener una presentación atípica. No es lo mismo, obviamente, en una enfermedad de niño que en una enfermedad de adulto mayor o que en una enfermedad de un adulto joven, por ejemplo, sobre todo por los cambios que ocurren a nivel geriátrico, ¿no? Desde los aspectos cardiovasculares, renales, hepáticos, intestinales, inmunológicos, etcétera, pues hay una debilidad notoria. Entonces, además de que es importante recordar que los adultos mayores ya tienen ciertas patologías concomitantes, como pues puede ser una hipertensión, una diabetes, un síndrome específico, cáncer, o sea, todas aquellas enfermedades ya características de los adultos mayores generan complicaciones pues por estas sobreinfecciones, ¿ok? Además de que las interacciones de la misma infección se complican por el uso de tratamientos, por las comorbilidades, como les decía, enfermedades concomitantes o las propias complicaciones de la enfermedad, así como un subdiagnóstico que se tenga, es decir, no se pensó que era eso y ahora ya se complicó en algo mayor. Hablando un poquito de la epidemiología, vamos a darnos cuenta que alrededor del 30% de todas las infecciones de vías urinarias se da en los pacientes mayores de 65 años. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente 3 de cada 10 infecciones, ya sean niños, adultos, mayores, lo que sea, se dan en esta población geriátrica. Con una relación 2 a 1 en mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el doble de todas estas infecciones se da en mujeres. En los hombres realmente es común, bastante común, pero es mucho más común en mujeres. De hecho, prácticamente las infecciones de vías urinarias son mucho más común en todos los rangos de edad en mujeres. ¿Ok? Cuando hablamos del riesgo de las complicaciones, nos vamos a dar cuenta de que realmente los riesgos son en este estilo. En el hombre, entre un 5 a 15% o hasta 10%, mencionan algunas bibliografías. Y en la mujer, entre un 15 a 20% del desarrollo de una complicación o de alguna bacteriemia secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Una infección que sea, además de las vías urinarias, otra, ¿ok? Otra que se vea implicada en lo mismo. También es importante identificar lo que son factores de riesgo dentro del mismo paciente, como lo pueden ser el uso de sondas, el uso de catéteres, el uso de o la estancia hospitalaria larga o cosas de todo ese estilo, ¿ok? Ahora, vamos a darnos cuenta de que existen varios factores de riesgo. En cuanto a factores de riesgo, nos vamos a ver que los podemos dividir entre mujer, hombre, ambos sexos o por el mismo microorganismo. Los factores de riesgo para una mujer son la disminución de los estrógenos a causa de la menopausia.
Los estrógenos se han dado o se ha visto que ayudan a la protección inmunológica. Y si están disminuidos, pues por la misma menopausia genera que haya alteraciones que pueden llegar a hacer que las infecciones sean muchísimo más complicadas y muchísimo más complejas. También hay una alteración de la microbiota justamente e incluso puede ser por el uso de antibióticos de amplio espectro en muchos casos que se les ha dado pues por muchos años, por mucho tiempo, por infecciones que no eran necesarias. Entonces hay una alteración de la microbiota. Eso también puede pasar en hombres, pero se ha visto que es más común en mujeres, que justamente va a permitir que haya una infección mayor. Puede llegar a existir un mayor volumen residual de la vejiga que favorece a la colonización bacteriana. En los hombres, ¿qué ocurre en los hombres? Es muy común que la próstata se hipertrofie y además se inflame por factores de la edad o por factores de alguna infección provocados por alguna alteración a nivel de uretra, por ejemplo. Pues por la misma edad, que recordemos que la próstata hay que empezar a evaluarla pues básicamente desde los 50 años o incluso antes por los factores de riesgo que puede llegar a presentar un cáncer de próstata, por ejemplo, que es muy común en hombres. También lo que es bueno, es muy común, no solo en hombres. Cálculos o estenosis uretral, o sea, son factores de riesgo que se haya tenido, es decir, que en algún punto haya disminuido el diámetro uretral y que por lo mismo pues presente esta dificultad en la orina, y todo esto favorece la colonización bacteriana. Además de que es muy común que existan dispositivos de recolección de orina, sobre todo por procesos quirúrgicos que pueden llegar a presentarse en muchas ocasiones, ¿no? En ambos sexos, ¿qué es muy común que ocurra en ambos sexos? En ambos sexos es muy común que haya afecciones por alguna anomalía anatómica, que las vías urinarias bajas sobre todo tengan alguna alteración por X o Y motivo, o que existan divertículos dentro de la misma vejiga, por ejemplo, y la inserción de catéteres, ¿no? Que puede llegar a verse en muchos casos en este tipo de pacientes. Además de que las neuropatías también son el pan de cada día en este tipo de infecciones. De hecho, es muy común que en ocasiones solamente se presente un cuadro de delirium, que vamos a ver este tema un poquito más adelante, pero pues es básicamente un problema neurológico que puede ser muy inespecífico o muy específico. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser muy inespecífico en el caso de que realmente no tengamos ningún antecedente real, o puede ser muy específico, por ejemplo, si vemos que existe algún factor como de este estilo de las enfermedades de vías urinarias. También es muy común que haya como factor de riesgo, como veíamos anteriormente, las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Pues un paciente con diabetes, con hipertensión, que ya tiene un daño renal, pues ya va a ser mucho más fácil la colonización por esta inmunosupresión que presenta. Y también nos vamos a dar cuenta de que existen algunos factores de los microorganismos. ¿Cómo es esto? Bueno, principalmente Escherichia coli, ¿no? Que es de las principales o el principal causante infeccioso de este tipo de problemas. Y la presentación básica es que disminuye el sistema inmune, sobre todo porque hay muchos serotipos que pueden infectar de varias maneras. Además de que es súper común que en los adultos mayores o en los pacientes geriátricos en general el sistema inmune disminuya, ¿no? Porque pues está este proceso de evitar la, la reproducción celular, y pues esta reproducción va a generar que pues ya no haya estas nuevas células inmunológicas, por ejemplo. ¿Qué puede ocurrir? Que también hay afecciones por los antígenos de la misma Escherichia coli, y también es muy común que, por ejemplo, otro tipo de bacterias como Actinobacillus scali, que es parte de la microbiota normal de las personas, al existir un factor de inmunosupresión, obviamente va a permitir que esto se torne mucho más peligroso. Es una pequeña tabla sobre el agente etiológico principal dentro
de las infecciones y nos damos cuenta cómo Escherichia coli y la relación, ¿no? Altísima en ambos casos, es mucho más común en mujeres, 60 contra 19%. Aquí se observa de mejor manera, ¿no? 47 contra el 11%. En bacteria en la comunidad y bacteria en general, pues son estas, las pseudomonas, Klebsiella, etcétera. Pero siempre se ve como es mucho mayor en mujeres, en casi todos los casos. Entonces es importante esta mención. Sobre todo aquí es importante mencionar si está en la comunidad, si es institucionalizado, si está hospitalizado, etcétera. O sea, cómo adquirió esa infección. Dentro de estas situaciones, también es importante determinar el cuadro clínico, que vamos a ver un poquito más adelante. El cuadro clínico. Bueno, aquí es importante la división que se presenta, ¿ok? Son 4 definiciones, por así decirlo. Vamos a dar cuenta que de infección urinaria sintomática, la asintomática, la de vías urinarias recurrentes y la que se asocia a catéteres sobre todo, ¿ok? Vamos a empezar con la sintomática, que es, podríamos decir como la más esperada, porque como les digo, presenta síntomas al final de cuentas. ¿Qué se ve? Presenta sobre todo algo que se llama la sintomatología irritativa o los síndromes irritativos. ¿Por qué se denominan así? Porque va a causar su nombre indica, una irritación a nivel de las vías urinarias bajas. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar poliuria con menor volumen. Suena un poquito como irónico, ¿no? Pero básicamente es que aumenta la frecuencia urinaria, pero la orina que se expulsa, la micción al final de cuentas está disminuida. Es decir, se va mucho al baño, pero se hacen poquitas cantidades. O sea, el paciente refiere, es que voy a cada ratito al baño, pero no hago mucho. Aunque siento que ya me urge ir. Y justamente es esta parte del tenesmo vesical, por ejemplo, que es básicamente sentir que la vejiga todavía sigue llena, aunque pues ya no está llena, obviamente. Hay disuria, es decir, dolor al hacer pipí, bueno, al realizar la micción, perdón por el término tan coloquial. La urgencia urinaria, obviamente, se necesita, o sea, ya les urge ir al baño y justamente por eso es que termina en incontinencia, ya que hay pequeñas gotitas, por ejemplo, a nivel de la ropa interior, que pues se dan cuenta de que ha estado presente. Puede llegar a haber hematuria, sobre todo porque se puede ver en un ego, en su general de orina, o puede verse también en esta parte a simple vista, ¿no? Pues se ve la coloración rojiza a nivel de la micción y puede haber delirium. De hecho, este es bien interesante porque en muchos casos el delirium se puede presentar como la única manifestación de la infección. Por eso es importante la anamnesis completa y determinar por qué ocurre este delirium. ¿Y qué se observa en el mismo? Se ve un estado de confusión o desorientación. También se alcanza a observar alteraciones en el comportamiento, como un paciente con letargo, es decir, que se ve como perdido, oído, etcétera. Puede quedar incluso en coma. Se puede ver hiporéxico, es decir, que deja de comer, fatigado, con caídas constantes, además de que hay una pérdida de la calidad de vida, por ejemplo, etcétera, ¿no? Todos estos factores que vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el delirium como tal. Pero la triada característica, por así decirlo, va a ser estos síndromes irritativos. Cuando hay una afección o cuando se observa una pielonefritis aguda, por ejemplo, se van a ver otras manifestaciones sistémicas. Como lo puede ser la fiebre, dolor en los flancos, además de que va a haber un Giordano positivo. El examen de Giordano es básicamente colocar una mano a nivel de los riñones en la zona lumbar y pegar, ¿no? Con un puño de manera pues suavecita sobre la mano que está palpando. Sería una mano que sostiene y la mano que golpea, como cuando tenemos esta percusión, por ejemplo. Y si hay dolor, obviamente se va a tomar como Giordano positivo, que es muy característico de que hay una infección de vías urinarias. Además de que hay síndromes de ataque al estado general, como lo pueden ser las náuseas, los vómitos, la misma fiebre, el dolor agudo, etcétera.
Otro tipo de alteraciones, sobre todo porque ya es una infección a nivel renal, por ejemplo, es decir, ya no está solo en vías urinarias bajas, sino que ya está ascendiendo, puede ser alteraciones de la presión arterial, presentándose sobre todo como la hipotensión arterial, taquicardia, secundaria una sepsis, por ejemplo, obviamente hay hematuria, no sé, cualquier otra infección que nos, o cualquier otra alteración que nos dé idea de que ya existe un problema mayor a nivel del riñón. Ahora, la hematuria, si solo fuese eso lo que nos está presentando, hay que ver si no es causado por otra enfermedad como diagnóstico diferencial o por algún medicamento. Por ejemplo, estas son una serie de enfermedades que pueden llegar a producir hematuria o alguna serie de medicamentos que pueden llegar a producir hematuria. Por eso, como les digo, es importante, súper importante la historia clínica. ¿Qué tomó el paciente? ¿Qué ha estado tomando? ¿Por cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? Etcétera, ¿no? Ahora, si nos vamos a una bacteriuria asintomática, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que la bacteriuria asintomática va a ser muchísimo más común en las mujeres, ¿ok? En las pacientes geriátricas va a ser muchísimo más común esta infección asintomática, es decir, que no presentan síntomas como tal y que realmente se detecta cuando hacemos un examen de rutina, porque pues como no presentan síntomas, obviamente no hay una consulta por infección de vías urinarias, sino que pues es una infección, una consulta, perdón, por cualquier otra situación. Que si hacemos un examen general de orina, podemos llegar a encontrar hasta 10.000 unidades formadoras de colonias, por ejemplo. Y sobre todo que, como les digo, se alcanzan a ver, o sea, si se hacen revisiones sistémicas, puede llegar a observarse por medio de signos, pero pues casi siempre va a ser un poquito complicado el diagnóstico. Cuando hablamos de una infección recurrente de repetición, que es la tercera clasificación básicamente, es importante recordar que el 80% de todas está producida por Escherichia coli. O sea, si tú ves un paciente que ya tuvo una infección de vías urinarias y vuelve con el mismo cuadro clínico, con la misma historia que te había presentado, pues lo más seguro es que sea una infección por Escherichia coli, otra vez. ¿Cómo se define a una infección recurrente de repetición? Todas las que sean mayores a 3 cuadros en un año. ¿Ok? Si el paciente tuvo 3 o 4 cuadros en un año, ya se considera como un paciente con infecciones de vías urinarias recurrentes o de repetición. Aquí es importante determinar qué lo está afectando. Si lo está afectando una recaída, si es una reinfección o si es una infección persistente. Cuando vemos una recaída es básicamente por serología. El mismo serotipo de Escherichia coli que infectó la primera vez está infectando de nuevo. ¿Y esto por qué ocurre? Principalmente porque no se terminó el tratamiento o no se dio el tratamiento adecuado para la erradicación del patógeno. Si nos vamos con una reinfección, por ejemplo, es obviamente por el mismo patógeno, pero de un serotipo distinto. Es decir, mutó por alguna razón o ahora es Escherichia coli, pero de otro tipo de otro tipo, ¿no? De Escherichia coli por el serotipo característico de la enfermedad. Y si hablamos de una infección persistente, por ejemplo, va a ser pues por un cultivo negativo por Escherichia coli, pero pues obviamente va a ser por otra afección infecciosa. Cuando vemos un cuadro recurrente o de repetición, el 58% tiende a ser monomicrobiano. ¿Qué quiere decir esto? Que solo un tipo de bacteria está afectando a lo que es el paciente, ¿no? Pero cerca del 42% es polimicrobiano. De hecho, esto es lo que dificulta bastante lo que es el tratamiento y el diagnóstico, porque además de la infección primaria que fue Escherichia coli, ahora tenemos eh, otro, otro agente infeccioso. Bueno, también podemos darnos cuenta que puede llegar a existir lo que es una, una infección por asociación a los catéteres. Esto sobre todo va a ser el antecedente, ¿no? Un paciente hospitalizado o con alguna infección o con algún cuadro que le hizo estar hospitalizado, pues hoy en día acude
pues por que él tiene cuadro de infección de vías urinarias y sobre todo este antecedente de los catéteres. ¿Cómo se ve? Principalmente porque tuvo una mala higiene, una aplicación inadecuada del catéter, un cuidado deficiente del mismo, porque nos dimos cuenta muy tarde de que pues ya se le había infectado, porque no se le dio el tratamiento antibiótico necesario, porque ya de por sí tenía unos antibióticos muy fuertes y fue una invasión, ¿no? Por esta misma inmunosupresión que ya presentaba. O sea, básicamente la historia clínica del paciente nos va a orientar al diagnóstico. Esta IBU o infección de vías urinarias geriátricas asociada a los catéteres, sobre todo es de carácter polimicrobiano y tiende a ser asintomática, solamente que la detectamos por medio de exámenes generales, pues exámenes rutinarios casi, o si no es asintomática, pues principalmente es por esta complicación que pueden llegar a presentarse tras haber estado en un periodo muy largo pues de hospitalización, por ejemplo. También un problema grave es que pues al ser polimicrobiano puede estar con obviamente Escherichia desde un principio, pero también con enterobacterias, pseudomonas, cándida, o sea, ya es polimicrobiano, ¿no? Ya son varios los que afectan al paciente, sobre todo por este estado de inmunocompromiso que presenta. También es importante determinar que una de las complicaciones, y fíjense que es de las más interesantes que se observan, puede ser una complicación por una neuropatía por diabetes mellitus. Esto es muy interesante porque uno de los principales problemas secundarios de la diabetes es una neuropatía, que es básicamente la pérdida de la sensibilidad en las terminaciones nerviosas dentro de distintas zonas del cuerpo. Y si el paciente tiene pérdida de la sensibilidad a nivel de las vías urinarias, por ejemplo, por la diabetes, así como esta misma, o sea, como la propia diabetes, el antecedente a los catéteres y todo lo que a ustedes se les ocurra, lo más común es que pues se vea afectado por esta situación. El diagnóstico se puede establecer de distintas maneras. Por laboratorio, por ejemplo, puede establecerse a través de un examen general de orina, o de un cultivo, etc. Por ejemplo, puede verse piuria, que es básicamente más de 10 leucocitos por milímetro cúbico, así como se observa en esta pequeña imagen que les puse aquí. También, obviamente, si ya observamos las tinciones o los nitritos y el urocultivo. Cuando tenemos más de 100.000 unidades formadoras de colonia, pues es básicamente ya un diagnóstico terminado, por así decirlo. O sea, ya te está diciendo que ahí está, ¿no? Cuando hay más de 10.000, podemos detectar a un paciente asintomático como un factor de riesgo y como que tiene esta infección. Pero cuando son más de 100.000, básicamente ya es la terminación del diagnóstico, ¿no? Sin embargo, cuando sean más de 80.000 y el paciente refiera síntomas, es decir, esté asociado a un cuadro de infecciones de vías urinarias sintomático, pues ya vamos a poder sin ningún miedo dar el tratamiento necesario para la afección. También es prudente y es útil realizar una evaluación radiológica, sobre todo si observamos que hay persistencia de fiebre, litiasis, piedras o cualquier alteración que se observe, obviamente inadecuada, aunque ya se haya dado el tratamiento. También es útil realizar la evaluación radiológica cuando se sepa por el cultivo o por el cuadro clínico o por cualquier otra situación que es un paciente con polimicrobios, es decir, con más de uno. O que también tenga comorbilidades muy grandes como una hipertensión, una diabetes o cualquier otra situación que se les ocurra. ¿Qué pasa cuando hay infecciones complicadas? Bueno, puede sobre todo ver esta asociación de las comorbilidades que pueden llegar a presentarse. ¿Como qué? Pues como la diabetes mellitus, inmunosupresión. Esto puede llegar a generar que haya una sobreinfección, que vengan hongos, por ejemplo, o cualquier otra alteración ya más grave, ¿no? Puede haber desarrollo de sepsis en muchos casos y un absceso perirrenal, que básicamente el absceso perirrenal es pues acumulación, como se ve aquí,
de pus, básicamente, como un absceso literalmente a nivel alrededor del riñón, que sobre todo es provocado por una diseminación de Staphylococcus aureus, que es causado por la inmunosupresión que presenta el paciente dentro de la enfermedad. También vamos a poder observar que este absceso puede llegar a ser realizado por Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas o Klebsiella. Otra complicación que puede llegar a existir es la pielonefritis enfisematosa, que es básicamente observar gas, así como se ve aquí, en el sistema colector, ¿ok? Este gas que se ve en el sistema colector hace que obviamente en una tomografía o en un estudio de imagen se vea mucho más amplio y una gran hueco pues de gas obviamente dentro de la región, que va a generar que haya dolor y obviamente ya sea mal pronóstico para el paciente. Muchos años se pensó que era solamente para los pacientes con diabetes. Sin embargo, hoy en día se sabe que obviamente no es una complicación exclusiva de ellos, sino que le puede pasar a cualquier paciente con este antecedente de infección de vías urinarias no tratadas de la manera correcta. Ahora, ya como tratamiento, casi todos van a estar entre 10 a 14 días, pero hay que evaluar la función renal. Recordemos que este tipo de afecciones se dan sobre todo en pacientes geriátricos, y en este tipo de pacientes geriátricos lo más común es que haya un problema, pues porque ya la función renal está disminuida. Entonces los tratamientos deben de ajustarse de acuerdo a, por ejemplo, la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es el tratamiento recomendado? Pues bueno, para una cistitis aguda que no sea complicada, es decir, una infección no complicada, que realmente observemos que el paciente está bien, que no hay una alteración muy grave ni nada por el estilo, la nitrofurantoína nos viene de manera excelente. ¿Qué pasa? También podemos utilizar, por ejemplo, el trimetopril con sulfa para una cistitis o pielonefritis no complicada de primera o segunda línea, al final de cuentas. Las quinolonas, como el ciprofloxacino, por ejemplo, se recomiendan como segunda línea. Y en caso de haber de haber alergia, por ejemplo, cosas similares, puede utilizarse amoxicilina más ácido clavulánico o clavulanato como segunda elección todavía, al final de cuentas. Esto en las infecciones no complicadas, al final de cuentas, ¿ok? En las infecciones complicadas sería cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, por ejemplo, que es de la más famosa, yo creo, de ese grupo, o entre las más famosas, a nivel parenteral, ¿ok? Y las quinolonas, como el levofloxacino, norfloxacino y ofloxacino, también por vía parenteral. Ya no tendría, o ya no tienen este efecto por otra vía, sino que tendría que ser por esta vía parenteral sobre todo. Cuando existe una infección asociada a catéteres, lo que se busca es, primero que nada, esta historia natural de la enfermedad, ¿no? Prevenirla. ¿Y cómo se va a prevenir? Con una técnica adecuada y con realizar una técnica efectiva, limpia, con la correcta asepsia y antisepsia que requiere la misma. Ha habido buena parte con algo que se llama el cateterismo intermitente, que es básicamente quitar, permitir que esté sin catéter para quitar este riesgo de infección y volver a colocar. Es una buena idea para reducir el riesgo de las infecciones, pero en muchas ocasiones puede llegar a provocar pues molestias en los pacientes, pues porque les están quitando y poniendo un catéter, que obviamente no es nada bueno tener un catéter en la región de vías urinarias por el dolor que provoca el mismo y la molestia que tiene, ¿no? Pero pues se ha visto que tiene una buena asociación con lo que es la disminución de los cuadros infecciosos. En esta parte de la asociación a catéteres puede utilizarse lo que es el trimetopril con sulfametoxazol, pero lo más recomendable es siempre realizar un neurocultivo con el antibiograma para saber específicamente qué estamos atacando y a qué es susceptible. Cuando sea una enfermedad recurrente hay que identificar el agente causal y sobre él dar el tratamiento. Si estamos en un aspecto o en un ámbito hospitalario, cuidar lo que es la deshidratación con los medios que sea necesario para esta terapia de hidratación, ya sea con soluciones coloides, cristaloides, etcétera, ¿ok? El ataque general, cuidar esta parte de la fiebre, náuseas, vómitos, etcétera. Y sobre todo
tener en cuenta las comorbilidades del paciente. Si es un paciente pues que ya tiene cierta infección, por ejemplo, o que tuvo un cuadro muy infeccioso muy fuerte con anterioridad, que además, no sé, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene más de 65 años, o sea, ya se empieza a complicar un poquito más lo que es el panorama. Y la prevención básicamente se basa en darse cuenta de que no existe ninguna alteración anatómica que pueda llegar a seguir condicionando que haya una infección recurrente o similar, ¿no? Y la higiene sobre todo que tenga el paciente. Ya para terminar, podríamos ver que existen otro tipo de afecciones a nivel de los riñones. Por ejemplo, podría ser por tuberculosis renal o por candidiasis renal. La tuberculosis debe de explorarse sobre todo en aquellas zonas que sean endémicas. Por ejemplo, si yo sé que en mi estado es muy común que haya tuberculosis y sobre todo sé que existe este riesgo con mi paciente de que pues tiene tuberculosis y demás, o tuvo tuberculosis, el diagnóstico te va orientando a qué es esta complicación pues de la tuberculosis, ¿no? Además de que es el estadio de inmunosupresión, ya sea por los fármacos o las afecciones que un paciente tenga. Si ya tuvo tuberculosis y además tiene alguna enfermedad o tratamiento con corticoides, por ejemplo, pues es muy probable que sea esta alteración, ¿no? Su tratamiento va a ser el de la tuberculosis, por ejemplo, el DOT-BAL y con las dos fases, ¿no? La primera y la segunda, que es la fase intensa, y la otra, la de mantenimiento. A nivel de la candidiasis renal, que también es muy común, sobre todo es por una micosis, aunque no siempre asocia inmunosupresión, casi siempre es el principal factor de riesgo. ¿Cuál es el principal agente infeccioso dentro de esta afección? Candida albicans. Además de que se da sobre todo por una diseminación hematógena producida por esta misma inmunosupresión. Al final de cuentas, todas estas dos infecciones son mediadas por este factor, ¿ok? Por la inmunosupresión. ¿Qué se observa en el examen general de orina? Las hifas, que es básicamente estos puntos de hongos. Y también se ve, y su tratamiento al final de cuentas sería el fluconazol. La resistencia de la candidiasis renal, perdón, hay que verla sobre todo si esta enfermedad fue adquirida dentro del hospital. Si es una infección nosocomial, es muy probable que sea resistente a varios antimicóticos, por lo que se necesita hacer estudios necesarios y estudios pertinentes del mismo. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos en el siguiente video. Bye.